¿Alguna vez has hecho las cosas bien y aún así, todo te empieza a salir mal? José conoció exactamente esa sensación. Y lo más difícil no era solamente lo que le estaba pasando. Era que, según lo que cuenta la Biblia, José no estaba sufriendo porque hubiera hecho algo malo. De hecho, su historia comenzó con algo completamente diferente. José era uno de los hijos de Jacob. Sus hermanos llegaron a tenerle tanto resentimiento que decidieron deshacerse de él. Un día, mientras José se acercaba a ellos, sus propios hermanos lo vieron venir desde lejos. Primero pensaron en matarlo, pero finalmente decidieron venderlo como esclavo. Y así, José terminó lejos de su familia, llevado a Egipto. Pero aquí aparece la primera pregunta. Si Dios tenía un propósito para José, ¿por qué permitió que llegara hasta ese punto? Porque José no había provocado aquella situación. Sus propios hermanos habían decidido venderlo. Y quizá lo más sorprendente es lo que ocurrió después. José llegó a la casa de un hombre llamado Potifar, y allí comenzó a trabajar. La Biblia cuenta que Dios estaba con José y que su trabajo prosperaba. Parecía que finalmente las cosas estaban empezando a mejorar. José estaba lejos de su familia, sí, pero tenía una nueva vida. Podría haber pensado, quizás todo esto ya quedó atrás, pero todavía no. La esposa de Potifar intentó acusarlo falsamente. José rechazó hacer lo que estaba mal, y aunque hizo lo correcto, terminó en prisión. Piénsalo. Primero lo venden sus propios hermanos, después consigue trabajo, hace las cosas bien, rechaza hacer algo malo, y como resultado, termina en una cárcel. Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué Dios estaba permitiendo todo esto? Porque si José hubiera hecho algo malo, quizá podríamos entenderlo. Pero no. Cada vez que parecía que su vida podía mejorar, aparecía otro problema. Y aquí es donde la historia de José se vuelve todavía más interesante. Porque incluso en prisión, José no quedó completamente abandonado. Allí conoció a dos hombres que habían servido al faraón. Ambos tuvieron sueños, y José pudo interpretarlos. Uno de ellos recuperaría su puesto frente al faraón, y José le pidió algo muy sencillo. Cuando estés bien, acuérdate de mí. José no estaba pidiendo riquezas, no estaba pidiendo poder, solo quería una oportunidad para salir de una prisión en la que ni siquiera debería haber estado. Pero pasó algo que probablemente habría sido desesperante. El hombre salió de la cárcel y se olvidó de José. Un día, otro día, otro, y José seguía allí. A veces pensamos que el sufrimiento de una persona ocurre en un solo momento. Pero la historia de José muestra algo diferente. A veces lo más difícil no es el golpe inicial. Es esperar mientras parece que nada cambia. José había sido vendido. Había sido acusado injustamente. Había terminado en prisión. Y ahora, incluso después de ayudar a alguien, había sido olvidado. Entonces, ¿Dios se había olvidado de él también? Aquí es donde la historia da un giro. Pasaron 2 años. El faraón tuvo unos sueños que nadie podía interpretar. Y entonces aquel hombre que había estado en prisión recordó a José. José fue llevado ante el faraón. Interpretó sus sueños y explicó que Egipto tendría 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. El faraón reconoció que José tenía la sabiduría necesaria para encargarse de aquella tarea. Y aquel hombre que había estado en prisión terminó siendo puesto en una posición de autoridad sobre Egipto. José pasó de estar encerrado a convertirse en el hombre encargado de administrar los alimentos de Egipto. Pero todavía faltaba la parte más importante. El hambre llegó. Y personas de diferentes lugares viajaron a Egipto buscando alimento. Entre ellas estaban los hermanos de José, los mismos hermanos que años atrás lo habían vendido. Ellos no lo reconocieron, pero José sí los reconoció. Y aquí tenemos uno de los momentos más difíciles de toda la historia. José tenía poder, sus hermanos estaban delante de él,
y podía vengarse. Podía hacerles pagar exactamente lo que le habían hecho, pero decidió no hacerlo. Finalmente, José les reveló quién era, y sus hermanos quedaron aterrados. Probablemente pensaron que ahora sí llegaría la venganza, pero José les dijo algo que resume una de las partes más importantes de toda su historia. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y aquí tenemos que tener cuidado. José no estaba diciendo que lo que hicieron sus hermanos estuvo bien. No estaba diciendo que ser vendido como esclavo fuera algo bueno. No estaba diciendo que la injusticia dejara de ser injusticia. Lo que estaba diciendo era algo mucho más profundo. Dios había sido capaz de sacar un propósito incluso de aquello que otros habían querido utilizar para destruirlo. Y eso cambia nuestra pregunta inicial. Porque quizá, durante años, José no entendía por qué estaba sufriendo. Cuando estaba dentro de aquella cisterna, no sabía lo que vendría. Cuando fue vendido, no sabía lo que vendría. Cuando estaba en prisión, tampoco sabía lo que vendría. Y probablemente, desde su perspectiva, muchas de esas situaciones parecían no tener ningún sentido. Pero nosotros conocemos el final. Y eso nos permite ver algo que José no podía ver mientras estaba viviendo cada momento. Su historia todavía no había terminado. Y quizá esa sea una de las partes más difíciles de aceptar cuando estamos pasando por algo injusto. Nosotros vemos el capítulo en el que estamos, pero no conocemos el final. La historia de José no significa que cada persona que sufre necesariamente recibirá exactamente el final que espera. Tampoco significa que todo lo malo que ocurre sea bueno. La Biblia nunca presenta la traición de sus hermanos como algo correcto. Pero la historia sí muestra que el sufrimiento no tuvo la última palabra sobre José. Aquello que parecía haber destruido su vida terminó formando parte de una historia mucho más grande. Por eso, si hoy estás pasando por algo que no entiendes, quizá la pregunta no tenga que ser solamente ¿por qué Dios permitió que esto me pasara? También puede ser, ¿y si esta historia todavía no ha terminado? José no pudo ver el propósito mientras estaba en la prisión. No pudo verlo cuando fue vendido. No pudo verlo cuando fue olvidado. Pero eso no significaba que Dios hubiera dejado de actuar. Y tal vez eso sea lo que más nos enseña su historia. Que no entender lo que está pasando no significa que Dios haya dejado de estar ahí. José perdió años. Perdió su hogar. Fue traicionado por su propia familia. Fue acusado injustamente. Fue olvidado. Pero al final pudo mirar hacia atrás y entender algo que durante mucho tiempo no había podido ver. Su sufrimiento no era el final de su historia. Y quizá tú tampoco estás viendo el final todavía.